Muy bien. Tema número uno, ahora sí, el gobierno. Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Porque esta parte es importante. Esto tiene que ver con el tema de las áreas humanas y todo eso, en el área específicamente espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Una persona espiritual, ¿de acuerdo? Es una persona que sabe que a pesar de que puede intentar hacer todo en su vida, que puede esforzarse y lograr así lo máximo, lo máximo, lo máximo, hay una zona de su vida humana que está limitada. Fíjate lo que te quiero decir. Sin importar en cuál de las áreas que tú hayas seleccionado o que alguien pudiera seleccionar, el comprender que mi vida está limitada, porque soy humano, y que o estoy en una parte o estoy en otra, o hago algo o hago el otro, o que si hago, en algún momento me voy a tronar, ¿de acuerdo? Es justamente darle espacio a una zona de tu vida en la que pues no es tanto humana, sino que tiene que ver con que es humano, o sea, está en ti, pero es una cosa espiritual, ¿de acuerdo? Y esa parte es las personas, o son personas que de verdad han logrado reconocer que existe una fuerza sobrenatural que gobierna este mundo y que gobierna el universo. Hay algunos físicos incluso, fíjate lo que te voy a decir, hay algunos físicos incluso que han comprobado la existencia de Dios, ni siquiera por un tema ni religioso y a veces ni siquiera por un tema bíblico, sino por la física misma, ¿sí? Hay médicos que han comprobado la existencia de Dios no por el área religiosa, no por el área de la Biblia, sino por darse cuenta y estudiar la maquinaria anatómica que somos como humanos. ¿De acuerdo? Hay personas que con la naturaleza han comprobado la existencia de Dios, hay personas que con la música y lo sublime que hay en la música, han comprobado la existencia de Dios al conectarlo, por ejemplo, con la fuerza que existe, con las matemáticas de la música, la belleza, la sintonía, la parte de la simétrica, de verdad, o sea, hay forma de hacerlo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el reconocer que existe un Dios que gobierna es parte de poder definir quién soy. No puedo definir quién soy en la Biblia. A lo mejor puedes hacerlo sin la Biblia si quieres. Pero como dijimos que íbamos a utilizar en este curso el método de la Biblia, en la Biblia necesitamos reconocer y entender el concepto del gobierno. Y una forma muy sencilla de hacerlo, de empezar a hacerlo, es a través de este versículo que dice justamente eso. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Si tú y yo tenemos claro que alguien más te hizo, de ahí ya estás en desventaja. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Como no te hiciste a ti mismo, hay alguien que te hizo y probablemente ese Dios que te hizo es quien va a gobernar, pero vamos a descubrirlo al final. ¿Sí? Ok, definamos el concepto del gobierno a través de esta historia. Te voy a dar algunos datos importantes que son buenos que tengas presente. Un segundito, ahí estamos. El gobierno de Dios se revela desde el principio del libro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si tú y yo leemos literalmente el principio del libro, que es el Génesis, te vas a dar cuenta que el gobierno de Dios va a estar presente. ¿Sí? Ahora, Él se encuentra desde el inicio de la historia y por eso necesitamos arrancar desde el principio. Este tema será la base para acumular los siguientes temas y construir esa tan anhelada identidad. ¿Sí? Fíjate lo que te voy a decir. El gobierno nos dejará saber cuál es nuestra posición. Yo quiero saber quién soy, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ir haciendo algunas revisiones y lo primero que vamos a encontrar cuál es nuestra posición. ¿Sí? Si yo reconozco y entiendo cuál es mi posición, me va a ayudar a entender quién soy. ¿Sí? Y esa parte es muy buena. Entender nuestra posición nos dejará conocer cuál es nuestro propósito y hallar nuestro propósito nos revelará la mejor manera para poder vivir. ¿Se acuerdan? En las tres franjas, perdón, que yo les puse al principio, que era identidad y luego propósito y abajo que les puse hasta el final, ¿se acuerdan? Código de vida. ¿Se acuerdan que les puse código de vida? Entonces aquí está otra vez. Nos revelará la mejor manera para poder vivir. Última introducción, última parte de la introducción. Conocer y fundamentar, escucha lo que te voy a decir, la soberanía divina. Ana Pau, ¿qué crees que significa soberanía divina?
¿Qué te suena si yo te digo soberano? Como líder. Soberano y Dios soberano es como Él es el líder. Él manda lo que Él quiera. ¿Sí? Ok. Será el punto de partida para la comprensión de la Biblia y su mensaje para nosotros. Vamos ahora hacia el principio. Dice, todo arranca en Génesis. En este libro, el capítulo 1 hasta el capítulo 11, del 1 al 11, aparecen temas varios. ¿Sí? Si tú has leído la Biblia, te das cuenta que el principio empieza con la creación, Adán y Eva, que si la serpiente, que si el fruto, que si fue manzana, que si no fue manzana, el fruto, todo ese rollo, ¿no? También aparece el tema del diluvio y el arca de Noé, que si entraron los animales al arca, que si cuántos fueron, que si el arca la construyó de tanto, que porque un diluvio, que si había llovido, que si no había llovido, que si eran pecadores y que Dios quería acabar con todos. Ahí aparece eso. La torre de Babel después aparece. ¿Sí? Sin embargo, una vez que arranca el capítulo 12, y aquí viene algo importante que vamos a hacer, dice, el capítulo 12 arranca, la historia se centra solamente en un hombre. Después del 12 en adelante, literalmente, de Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, salud, hasta Apocalipsis 22, todo se va a centrar en un hombre y su familia. Esto es algo bien importante que notes, porque cuando le preguntamos a la gente sobre qué trata la Biblia, la gente te dice un montón de cosas. Te dice, ah, pues trata sobre Dios, trata sobre religión, trata sobre la vida, trata sobre el pecado, trata sobre el cielo y el infierno, la muerte. Sí, pues. Pero si te pones a ser muy analítico, si tú agarras el Génesis 12 y te avientas para adelante, todo trata de la historia de una misma familia. Literalmente te cuenta la historia de una familia y te cuenta después sobre los hijos y los hijos de los hijos y después te cuenta que ya son un pueblo porque eran un montón y ese pueblo hace ciertas cosas y después... Pero todo el resto se trata sobre eso, ¿sí? Entonces hoy y a partir de ahora vamos a revisar justamente eso. Un hombre que Dios elige, le cambia el nombre, le da una promesa y le da instrucciones. Así, a partir de Génesis 12 pasa eso, ¿sí? Nos centraremos en él porque es este precisamente el tema en que se centra toda la Biblia, ¿sí? O sea, si la Biblia en su 98, 99% se centra en este hombre y su familia, pues la mera verdad necesitaríamos para poder hacerlo solo en un curso, centrarnos nada más en ese 98% en lugar de estar revisando el 2%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que si podemos revisar el 2%, sí, no te preocupes, terminemos el 98% y luego nos vamos con este 2 rapidito y lo resolvemos. ¿Sí? Si la Biblia hubiera querido que nos revisáramos más sobre el diluvio, pues nos contaría más capítulos sobre el diluvio, sobre Adán y Eva, más cosas y más detalles, pero si te fijas, son solo 12 capítulos y son un montón de temas. Se acaban y empieza todo el tema de la familia y de ahí se va. Ahora sí, de ahí nos dan un montón de detalles. Que si aquel le puso el cuerno con el otro, que si, y todo, da todos los detalles. Y digo como de esta forma porque dices tú, ¿a poco se aparece? Pues se aparece. Que si lo encontró, y ahí, ahí vamos a darnos cuenta. Que si se asomó y ahí todo va a salir. ¿Sí? Ya te más o menos vas viendo a quién me estoy refiriendo, ¿no? Ok, ¿cuál es el nombre? Ahora sí vienen las preguntas, ¿ok? Preguntas, pero no pasa nada si no te lo sabes. No pasa. No escuchen a Vicky, porque no pasa, porque por eso Vicky sigue aquí. No pasa, no es cierto. A ver, Vicky. Ah. Hablando de salud emocional y tal. A ver, usted por andar hablando. No, no, no. Vamos a preguntarle a Hannah. Hannah, ¿quién es el nombre, cuál es el nombre de este hombre al que Dios elige, le cambia el nombre, le da una promesa y le da instrucciones en Génesis 12? Abraham. Pero antes de que se llame Abraham, ¿cómo se llama? Abraham, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo ahora así, a partir de aquí vamos a ir todos juntos con los apuntes, allá está Génesis 12 y vamos a colocar a Abraham así como está, en el medio de tu libreta, así apúntalo por favor. Te voy a recomendar que en esta parte lo hagas así igualito. Préstame tantito tu acordeoncita, por favor. Permítame tantito, porque esto es muy, muy funcional. Les prometo que a lo mejor tú dices, se ve medio raro o de pronto yo lo hubiera hecho diferente. Pero si te fijas, Vicky en la sección anterior, ella lo hizo, como te digo, en el orden en el que lo voy a mostrarte, en el que te lo voy a mostrar. Entonces tú agarra la mitad de tu libreta, imagínate que esa es tu libreta y pon Abraham en medio, no sé si a mitad o donde vayas a ir escribiendo, pon Abraham, ¿de acuerdo? Y vamos a ir poniendo tal cual en las mismas ubicaciones que va a aparecer en la pantalla. Muchas gracias y felicidades por tu gran trabajo. Muy bien. Pregunta para Lisette. Lisette, ¿qué significa Abraham?
No, eso no significa. Ándale. Pregunta para Judith. ¿Qué significa Abraham? ¿Se vale decir no? No sé, ¿eh? Se vale. Porque para eso estamos aquí. ¿Sí? Dios con nosotros, casi, pero no. ¿De acuerdo? Pregunta para Bere. ¿Qué significa Abraham? Padre de un pueblo, exactamente. Tú le vas a poner aquí abajito así, si puedes salir la letra chiquita y todo, ahí pónselo. Padre de un pueblo. Esa es la identidad. Ah, pues es que necesitamos irnos al principio de la Biblia. ¿Sí? Allá arriba, allá, sí. Si la quieres utilizar en ese método que también funciona, sería hasta allá arriba, correcto. Perfecto. Abraham dijimos que Dios lo elige, le pone un nombre, le da una promesa y demás. Ok. Pregunta rápida para todos. ¿Con quién estaba casado Abraham? Ah, con Sarai, ¿de acuerdo? Con Sarai era el nombre de su esposa, ¿sale? Se casa con ella, están junto con ella, ¿de acuerdo? Y pasan varios sucesos, que si el Señor lo saca de su familia, lo saca de su casa, que si su padre, Tare, un montón de cosas importantes, ¿de acuerdo? Pero que hoy vamos a centrarnos en las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que vas a decir, oye, ¿por qué no platicamos tanto de Abraham o de tal? Porque a lo mejor hay cosas que son más importantes para definir qué cosa, la identidad, ¿de acuerdo? Y de la identidad todo lo demás. Ok, vamos apuntando esto igual, Luke, todo el mundo, apúntelo. Abraham, padre de un pueblo, Sarai es su esposa. Perfecto. Ahora, dijimos que Dios le da una promesa a Ana Pau, ¿sí? Esa promesa la vamos a necesitar entender muy bien antes de escribirla, ¿sí? Pregunta para Carmen. Dijimos que la promesa se había dividido en tres partes, ¿sí? ¿Cuáles son las tres partes de la promesa que Dios le hace a Abraham? ¿Cómo? Las estrellas del cielo. Uno de tres. ¡Pim! Perfecto. La dos de tres. Nadie la ayude, deje que intente ella. No se acuerda, no pasa nada. Vamos a ayudarle. Emma, la segunda parte de la promesa. Dice, Abraham, a ti te digo que yo te daré una familia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y luego después, ¿qué más le dice? Muy cerca. Vamos a preguntarle a Germán, la parte número dos. Su simiente va a ser de bendición. Ahorita la van a apuntar, ahorita les digo dónde. Y la tercera es que les iba a dar un territorio para vivir. ¿Sí? Esto es bien importante porque si tú no conoces esto, de verdad, el resto de la Biblia es ese globo sin helio que se va. Porque por eso existe la Biblia, por eso existe la historia, por eso existe una familia de la que habla la Biblia. Por causa de esto, ¿sí? Es Abraham y su familia de la que se va a hablar. Ahora vamos a ponerle títulos para que tengan aquí. La promesa de Abraham se divide en tres. Gran familia, ahí les dije aquí está lo que se los dije, Génesis 22, 17, ¿de acuerdo? Le dice, tu simiente va a ser de bendición. Esta parte es importante. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿de acuerdo? Y la última es que a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15, 18, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que es una promesa integrada. No tienes familia, yo te voy a dar familia. Y luego esa familia la voy a elegir para que tenga un propósito. Ah, mira, aquí está. Otra vez, la identidad y el propósito aquí está. ¿Se fijan? El código de vida ahorita va a aparecer. Y el territorio también está. Amén. ¿Vamos bien? Eso lo pueden apuntar ustedes. Y yo lo apunté de esta forma acá. Fíjense, ahorita les digo dónde. Aquí. Yo eso lo apunté aquí. Como que le puse esos iconos ahí, pero tú no tienes que hacerlo en ese lado. Perdón, no lo tienes que poner con iconos, lo puedes escribir si quieres. Gran familia, simiente de bendición, territorio. Eso es lo que deberíamos de poner, María José. Gran familia y una estrellita si quieres. Entonces, simiente de bendición y la última, territorio. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, hay que recordar que Abraham no tiene ni un hijo. O sea, le está diciendo, tu familia va a ser como la arena del mar, ¿no? Y Abraham voltea a ver, dice, no tengo ni un hijo. O sea, no tengo cero hijos. O sea, ¿a quién es mi familia? Pues. Y hay una ocasión donde Abraham se nos frustra, acuérdate que también tiene salud mental Abraham, se nos frustra y se cansa y le dice, ¿quién va a ser el que me va a heredar? Y pregunta, ¿será mi
siervo, Eliezer, este Damaseno, que me va a heredar. Le dice, hey, cálmate, tranquilo, confía en mí. ¿De acuerdo? Ok. Dios le cambia el nombre. ¿De acuerdo? Porque si cambia el nombre, es porque cambia el propósito. Y esto es exactamente a la inversa. Si cambia el propósito, cambia el nombre. Entonces, cuando se llamaba padre de un pueblo, era porque iba a ser padre nada más de un pueblo, pero Dios le llama y le da una promesa y esto provoca que eso cambie su propósito. ¿De acuerdo? Ahora su nombre va a ser Abraham. ¿Sí? Se le añade esta partícula, Abraham. ¿Sí? Pregunta para Joshua. Joshua, ¿qué significa Abraham? Padre de naciones. ¿Cuántas? Montón. Padre de multitud o de muchos pueblos o naciones. Y el problema es que tiene 0 hijos. ¿Me explico lo que digo? O sea, es como el Señor dándole la promesa y todo. ¿Cuántos hijos tenía? Ni uno. ¿Me explico? Ok. También le cambia el nombre a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Saraí. Y ahora se va a llamar Sara. ¿De acuerdo? Y entonces Sara dice, ok, quizás, solo quizás, esa promesa se va a cumplir siempre que pues tengamos un hijo. Y si yo tengo una sierva que es mi propiedad y si ella tiene un hijo con mi esposo, ese hijo es como si fuera mío. Entonces le dice, esposo mío, tengo una estrategia. Y manda a la esclava que se llamaba Agar y manda a Agar a que vaya con Abraham. Y Abraham pues no dice, no, no, por favor. Abraham dice, vénganos tu reino. Y entonces tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo mayor de Abraham? Se llama Ismael. Y lo vamos a poner como hacia acá, hacia afuera, porque con él no va a continuar la promesa. Se llama Ismael. Pregunta rápida para todos. ¿Qué significa Ismael? Para todos. Dios escucha, exactamente. Ismael significa Dios escucha. Esa palabra Ismael en hebreo se escucha así, mira. Ishmael. Ishma, shma, shma, shema. ¿Qué dijimos que significaba shema? Escuchar. ¿Se acuerdan cuando le dice el Señor a Israel en Deuteronomio 6? Escucha Israel. ¿Cómo se traduce eso en el hebreo? Shema Israel. Es un dicho muy común entre el pueblo de Judá. ¿Ok? Ishmael significa Dios escucha. Y entonces Dios le dice, pues qué bueno que tengas ahí ese hijo, pero la verdad es que yo no te pedí que hicieras eso. Esa estrategia es una estrategia completamente humana. Yo no te pedí que lo hicieras eso. Yo te había dado una promesa con tu esposa, Sara, ¿de acuerdo? Así que no es el que va a continuar con la promesa. ¿Sí? Y entonces tiene un hijo, ahora sí después, con Sara. ¿De acuerdo? Sofi, dime cómo se llama el hijo entre Abraham y Sara. Isaac, exactamente. Ahora tú misma dime, nadie más le ayude, por favor, nadie la sople. ¿Qué significa Isaac? Vicky te va a ayudar. Vicky. Reír o reirá, ¿de acuerdo? Isaac, que significa reír en futuro, reirá. Ahí ponle por favor en chiquito, ¿vale? Tú sigue apuntando en ese mismo orden, pues así agárrate la escalerita, tal cual, ves, ve apuntándolo para un lado y para el otro, así tal cual. Ahora fíjate que quiero que aprendas una cosa importante, ¿de acuerdo? Y es el concepto de primogenitura. Si yo te preguntara a ti, Emma, ¿quién es el primogénito de Abraham? ¿Tú qué contestarías? Isaac, pero tuvo un hijo antes, sería Ismael, ¿sí? Entonces, no es que esté mal, es porque hemos aprendido que el hijo mayor es el primogénito, ¿de acuerdo? Sin embargo, aprendamos este concepto que les quiero compartir. Existe el concepto de la primogenitura humana o en animales, que es el primogénito, el que nace primero. ¿Sí? El que abre matriz, ese es el primogénito. Sin embargo, te vas a dar cuenta que hay ocasiones que aunque hay hijos mayores, el Señor de pronto no trata con el hijo mayor. Trata a veces con el segundo o con el 10º o el 11º hijo. ¿Sí? Entonces existe una cosa que aunque sea el primogénito que es el mayor, como que no es el más apto para ser utilizado por el Señor. ¿Sí? Entonces existe el concepto de la primogenitura a nivel divino. ¿Sí? ¿Cómo es la primogenitura divina, María José? Es el que se considere más apto para continuar con un propósito divino. ¿Sí? Entonces pregunto, y esto ya es bien fácil, ¿quién es el primogénito humano, humanamente hablando, el primogénito humanamente hablando de Abraham? Ismael.
pero el primogénito a los ojos de Dios es Isaac. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahorita de la identidad? Esta parte es importante porque te empiezas a dar cuenta que el Señor sí está atento. Su visión sí está puesta sobre las personas y sabe cuando el Señor quiere elegir exactamente a alguien. Isaac es elegido por el Señor. ¿Para qué? Para continuar con el propósito divino. ¿Sí? Y ustedes se pueden dar cuenta cómo Ismael molestaba a Isaac. ¿Saben cuánto más o menos se llevaban de edad entre ellos? A veces la gente los pone como si fueran los dos niños y jugaban juntos, pero se llevan aproximadamente, ¿saben? Como 13, 14 años. O sea que cuando Isaac tenía 10, ¿cuántos tenía Ismael? ¿Ya se dan cuenta? ¿Creen que uno de 23 pueda molestar a uno de 10? ¿Ya me entienden? Entonces te das cuenta que él, aunque era el mayor, su actitud de pronto no era una actitud tan apta para poder que se le diera pues esta promesa también. Me explico porque, ojo, en la promesa hay un montón de intereses. En esta promesa, hablando de territorio, te estoy diciendo que te voy a dar un país. Si a mí me dices, es como si te vas a convertir en hijo de Carlos Slim, pero Carlos Slim no tienen todavía nada. Sí saben quién es Carlos Slim, ¿verdad? O Bill Gates, no sé, alguien así riquísimo, ¿no? O sea, de que tiene una fortuna, pero aún no lo tiene. Pero sabes que lo va a tener. Entonces, pues yo quisiera estar pues ahí, pues trabajando con él. ¿Me explico? Pero si tu actitud no es igual, tu aptitud tampoco. Entonces, la verdad es que no te puedo hacer heredero, ni siquiera invitarte a participar conmigo. ¿Ok? Es el caso de Isaac. Entonces, ¿quién va a ser el primogénito en este caso? Va a ser Isaac. Porque es el más, y siempre acuérdate de esto, es el más apto. Siempre que te quieras acordar de eso, hasta imagínate así como una A. Esta es la señal de que es apto. Ojo que puede venir en el quiz final. ¿Sí? ¿Sí? El más, y yo te voy a hacer así para que te acuerdes, como si fuera el béisbol. Así que están ahí. El más apto para continuar con la promesa. ¿Ok? Dicho lo anterior, avancemos. ¿Quién fue la esposa de Isaac? Venga, Ana. Rebeca, Ribca, exactamente, ¿de acuerdo? Hay una historia preciosa detrás de esto, es muy importante, sin embargo, vamos a ir a lo más importante para efectos de nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Isaac con Rebeca tienen dos hijos, ¿sí? Pregunta para Joshua. Joshua, ¿cómo se llama el hijo mayor de Isaac que significa reirá con Rebeca? Se vale decir, no me acuerdo. Espérate, no le diga a nadie, ¿eh? Porque es la intención que digas como que, ay, ujú, Esaú. Espérate, no le diga. La mamá aquí, no, aunque te diga, mira, tesoro, no es cierto. No le diga a nadie, deje que la persona intente como recordar para que haga las conexiones, de verdad, eso ayuda un montón. ¿Saben qué pasaba? A mí cuando me dieron este curso, yo me acuerdo mucho de esto. Yo dije, ay, ni voy a apuntar nada, ya me lo sé todo. Así dije yo. Y dije, ay, ¿quién se no sabe saber la de Abraham? Sabes, él sabe. Cuando me preguntaron qué significaba Isaac, a mí me preguntaron esta. Y dije, no me acuerdo. Y yo dije, necesito ser humilde para aprender, venga, apuntar todo. Pero hasta que me preguntaron, por eso les digo, no se la soplen. Para que esa pregunta diga, ah, no, pues no me acuerdo, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí dijimos Esaú. Esaú, ¿de acuerdo? Vamos a poner Esaú para acá por un momento, ahorita lo vamos a explicar, pero este tipo, este hijito se va a llamar Esaú, ¿de acuerdo? Tú mismo, Joshua, ¿qué significa Esaú? Nadie le diga. La risa. No te preocupes. ¿Esaú qué significa los demás? Rojizo, exactamente, que es lo que después va a convertirse en un país que se llama Edom, ¿sí? Es un hijo de Isaac con Rebeca, ¿sí? O sea que ¿qué parentesco tiene Esaú con Abraham? Es el abuelo, ¿cierto? O sea, abuelo, hijo y primer nieto. ¿Está bien? Ok. Pregunta para Kate. Dime por favor cómo se llama el segundo hijo de Isaac con Rebeca. Puedes decirlo en inglés o en español. Nadie le diga, ¿eh? Y ahí está la mamá también entrando. La mamá gallina, acá y allá, ¿eh? Jacob. Ok, vamos a poner aquí a Jacob, ¿de acuerdo? Jacob, ahí está, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender algunas cosas importantes de Jacob. Uno de los significados de este nombre, ahorita no lo apuntan todavía y vamos a ir poniendo atención. Uno de los significados del nombre de Jacob es que tomó por el talón.
¿Qué parentesco, además de hermanos, porque por supuesto eran hermanos, pero qué tipo de hermanos eran Jacob con Esaú, Luke? Nadie le diga, nadie le diga, nadie le diga. Luke, la pregunta es, ¿qué tipo de hermanos eran Jacob y Esaú? ¿No te lo sabes? Te lo vamos a decir todos. ¿Eran mellizos o eran gemelos? O sea, nacieron el mismo día. Estaban juntos en el vientre de su mamá. ¿Sí? El problema era que, ¿quién nació primero, Luke? ¿Esaú o Jacob? Nació primero Esaú. ¿Sí? Nació Esaú primero y la historia cuenta que cuando salió el levito de la mamita, ¿de acuerdo? Salió una mano ahí. Yo les digo mucho a las mujeres, imagínate que estás teniendo un parto de dos y el otro tiene una mano ahí afuera. Dice que lo tenía sosteniendo por el talón con tal de que él fuera primero. Y la agarraba y no, yo voy a salir primero y lo jalaba para abajo. Bueno, o para arriba, no sé lo que sea mejor. ¿Me explico? O sea, pero el punto es que no lo dejaba salir. Imagínate eso, entonces por eso voy a ponerles este piecito aquí. Lo jalaba por el talón. Eso sí, ese es un significado de Jacob. Ahora, ¿por qué me importa mucho? Y vamos a hacer una primera pausa con Jacob para entender muy bien el concepto de qué es el gobierno divino. ¿Sí? Porque queremos reconocer eso para nuestra identidad. ¿Sí? Una ocasión estaba Esaú cazando, y aquí te vas a dar cuenta otra vez de las personalidades. Esaú siempre lo puedes relacionar fácil. Mira, Esaú dice que era velludo, barbón, ¿de acuerdo? Su cabello era rojizo, era pelirrojo, el tipo, ¿de acuerdo? Y yo siempre lo hago como que la gente lo quiera relacionar con el Canelo Álvarez. ¿Saben quién es este luchador? Imagínatelo así, así como grandote y todo gruñón, así intenso, ¿no? Dice que él se la pasaba muy bien en el campo. Él estaba cazando con mujeres y demás, él era feliz en esa forma. Sin embargo, su hermano Jacob, él no era así. Dice que él era delicado, era un poco más como tierno, terso, era más de hogar, ¿de acuerdo? Y te das cuenta porque una ocasión estaba Jacob cocinando y llegó Esaú, ¿de acuerdo? Y le dijo que le diera de comer de lo que había hecho, ¿de acuerdo? Y Jacob era un poquito astuto, vamos a utilizar esa palabra, ¿de acuerdo? Jacob era astuto y le dijo, sí te doy, pero tú me vas a dar algo a cambio. María José, ¿te acuerdas qué fue lo que le pidió a cambio? ¿No? Este tipo era astuto, era picudo. Le dijo, sí te doy de mi comida, pero a cambio te voy a pedir que me des tu primogenitura. O sea, ay, perdón, esto que se supone que te tocaba, quiero que me lo des a mí. O sea, que cuando a ti te vayan a bendecir y te vayan a poner las manos para que digan, a partir de ahora Esaú será el Señor y amo de esta casa. Cuando te digan eso, tú dices, no, yo no lo quiero. Dénselo a mi hermano Jacob. Entonces Esaú, te vas a dar cuenta que de pronto era un poco más preocupón por lo, por lo humano, por lo físico, por lo instantáneo. Se llama placer instantáneo, ¿de acuerdo? Y le dijo, pues yo ahorita tengo hambre, o sea, ese rollo ni sé ni cuándo va a pasar, o sea, el rollo ese de la bendición y que papá, nada, nada. Sí, dame de comer y cuando llegue el momento, pues ya, lo habré de elegir. Entonces, de pronto Jacob como que todo el tiempo, si te das cuenta, mira, acá quieren hacer primero, fíjate esto, Ana Pau, cambia su primogenitura, o sea, todo el tiempo como que su radar estaba dispuesto como para saber en dónde podría entrarle para ganar como ventaja, ¿no? Te voy a mostrar otra idea, por ejemplo, una ocasión cuando ya el papá estaba por muy ancianito, dice que sus ojos estaban nublados, que ya no veía, y mandó llamar justamente a Esaú para bendecirlo, ¿de acuerdo? Hay que recordar que esta plática el papá no la escuchó. O sea, el papá no sabía, y qué bueno que no la sabía porque hubiera dicho, no, no lo puedes dar, o sea, no puedes dar tu primogenitura por un plato de comida. Entonces le dice, ven, hijo, a Esaú, te voy a bendecir, pero para eso era una ceremonia bien bonita. Era una cosa que pasaba muy, muy, muy social, a nivel social, o sea, era importante este proceso como de dar la herencia. Y era, se decía algo en vida, no se quedaba como ahora en un testamento, se quedaba todo en vida. Antes de que el papá muriera, le decía, yo voy a ser el dueño, amo y señor de mi casa, a tal de mis hijos, y esta es la bendición, ponía sus manos, se hacía una comida festiva, y todos sabían que aunque el papá estaba vivo, o en cama, o estaba enfermito allá, el Señor, amo, ahora ya era el hijo. ¿Me va haciendo con lo que estamos diciendo? Entonces, en una ocasión, manda a llamar a Esaú y le dice, pero para bendecirte, primero ve y cásame algo, para comer algo fresco, o sea, para comer algo que esté recién casado, y te voy a bendecir. Y eso lo escuchó, ¿quién creen? La mamá gallina, ¿sí? Lo escuchó la mamá gallina que se llamaba Rebeca, y le dice, hey, tu papá ya va a entregar la bendición, ya va a hacer la heredad, ya va a entregar la herencia. Gánale a tu hermano y tú pues no vayas a casar, aquí tenemos chivitos y lo que sea. Hay una barbacoa rápida a tu papá y pues se la llevas tú y te presentas tú.
Y le dice, pero no, se va a dar cuenta que soy yo. Porque la diferencia era grande. El otro era barbón y este era lampiño. El otro estaba grandote, fuerte y con la voz seguramente así. Y este era un poco más hogareño. ¿Me explico? Dice, se va a dar cuenta. Dice, no, mira, tú métete al corral, te revuelcas entre los chivos para que tengas como que el olor así de, pues, de chivo. ¿Me explico? Ve y revuelcas tantito y ponte aquí el pelo de la cabra para que se sienta como de pronto velludo. Y haz la voz gruesa cuando ya te presentas a tu papá. ¿Segura? Pues inténtalo. También la mamá ahí le entró, ¿me explico? Y entonces dice que fue y se presentó con su papá. Imagínate, no, papá, papá, yo, me explico, y le presentó la comida y le dice, no te escucho como mi hijo Jacob. A ver, no te escucho, perdón, no te escucho como mi hijo Esaú. Ven para palparte. Dice que le tocó sus brazos. Lo olió. No, pues como que sí huele, como que sí es. Pues dice que se comió lo que le hizo y dice que lo bendijo. Entonces ya se levanta, acuérdense que era un proceso interesante en la oración, en la explicación, los testigos estaban ahí, todos, ya había sido como la transición de todo. Se levanta, se sale, hay que recordar que era ciego, por eso no lo podía ver, ¿me explico? Y le dice a su mamá, muy bien, vete ya, porque cuando vuelva tu hermano y se presente con tu padre y se dé cuenta que alguien más ya tomó la primogenitura, te va a querer matar. Y le da cuenta que sí se fue. ¿Se acuerdan a dónde se fue? Con el tío. ¿Cómo se llamaba el tío? ¿Se acuerdan? Labán. ¿Sí? Entonces se va, ¿de acuerdo? Y nunca más vuelve a ver a su mamá. Eso es bien importante. Esto le cuesta muy duro, porque nunca más vuelve a ver a su mamá. Se va, pero se va con el título ya dicho. Ya se le dijo. Entonces ya llega Esaú, ¿de acuerdo? Y Esaú se presenta y ya llega con todo, y papá, y cuánta cosa, y le dice, yo ya entregué. Alguien más vino y usurpó tu lugar. Alguien más ya se llevó la primogenitura. Pero dame algo. No, ya entregué. Ahí importante, algo muy interesante para recordar es que había la primogenitura o la primogenitura se dividía en dos partes. Una era toda la parte de supremacía con el título, de acuerdo a hablar de la posición, y la otra parte también era la parte de la economía, quedarse con la casa, con los terrenos, con los ganados, con todo eso, ¿de acuerdo? Entonces le decía algo así como que, bueno, pues dame la otra. Dice, no, yo ya entregué todo. Las dos partes ya se adjudicaron. Entonces, pues por supuesto, este tipo se enoja, ¿de acuerdo? Y aparentemente quiere matar a Jacob, su hermano. ¿Está bien? Entonces, aquí te das cuenta que va y se postra delante de su papá con tal de que se gane la bendición. ¿Sale? Otra cosita más que es interesante, lo que te decía, es que huyó, se fue literalmente, fue huidizo, 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 y pues trabajó prácticamente con su tío Labán a partir de ese momento. La historia cuenta que se enamoró de la hija de Labán, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hija de Labán que se enamoró? Raquel, ¿cierto? Se enamoró de Raquel. Y se enamora de Raquel, ¿de acuerdo? Y le dice, no tengo dote para casarme con ella, pero yo tengo la fuerza, puedo trabajar por ella. Es decir, toda la ganancia que yo te produzca durante 7 años, que sea la dote para que me pueda casar con tu hija. ¿Aceptas? ¿Y qué le dice el tío? Me gusta, no te voy a pagar. No, todo eso va a ser, toda la ganancia, ahí está. Entonces, literalmente lo que hacía Jacob era que nada de lo que ganaba era para su casa. Nada de lo que ganaba era para su bolsillo o sus cuentas o sus terrenos. Todo era del tío para el tío, punto. ¿Pero qué le iba a dar el tío al final de los 7 años? A la hija, a Raquel. Entonces pasan los 7 años, por supuesto, y llega el momento de casarse. Sin embargo, el tío es la horma del zapato de Jacob. Si Jacob es picudo, el tío más. ¿Por qué? Porque el tío tiene más años, además. ¿De acuerdo? Y entonces le dice, muy bien. Dice la historia que fue, entró la noche de bodas y al despertar, con el calor del vino, la oscuridad, y que llevaban siempre el rostro cubierto las novias en la boda, se da cuenta en la mañana que no le entregó a Raquel, sino que le entregó ¿a quién? A Lea, su hermana. Y va con el tío enojadísimo. Y le dice, ¿por qué me engañaste? Y le dice, pues es que aquí no le hacemos así. ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque no preguntaste. Para que más o menos me entiendan, pues no preguntaste. ¿Has conocido a alguien así que no importa por dónde no le puedes meter gol? Bueno, imagínate que el tío Labán así era. No, nadie le ganaba. Y le dice, bueno, 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 pues ya es tu esposa. Y le dice Jacob, bueno, ¿qué te parece si me das a Raquel también para tener, yo quiero a Raquel, Raquel es la que me gusta.
¿de acuerdo? Y trabajó otros 7 años. Pero dámela ahorita. O sea, literalmente así como, hagamos el trato ahorita. Hay un dato curioso de por qué Raquel no le, por qué no le gustaba a Lea. Y esta parte me gusta contarla porque es parte de la tradición que existe en la historia. Y dice que Lea tenía sus ojitos como siempre entristecidos, como cerrados, como era adormilada, como que de pronto nos cuenta que no era agraciada, ¿sí? Y hay una idea de tradición judía que dice que Lea estaba siempre como triste y cansada o de pronto como molesta con la vida porque ella sabía que su familia iba siempre a trabajar con familias para poder generar nuevos matrimonios y más familia. Es decir, ¿ustedes se acuerdan cuando Abraham le pide a Eliezer, su mayordomo, que vaya y busque una esposa para su hijo? Así funcionaba en esa familia. Entonces, si iba a ser así, cuando se fuera a casar Jacob, ¿a quién iban a ir a buscar? Pues de su familia a la que le tocara a él. El problema es que si le tocaba él, a él le tocaba a Raquel, porque era la segunda hija, como él era el segundo. El problema era a quién le iba a tocar Lea en esta tradición, a Esaú. Entonces, ella, bueno, no está aquí Lea, por supuesto, pero a Lea le iba a tocar casarse con Esaú. Y Lea, cuando supo eso, dice que su rostro nunca más volvió a brillar. Eso dice la tradición. Porque sabía el tipo de persona que era Esaú, el Canelo, acuérdate. Entonces dice la historia, esta tradición dice que Lea nunca más su rostro brilló y nunca más sonreía. Que te decía, ¿para qué? Si me va a tocar casarme con alguien como Saúl o con Esaú, no quiero. Entonces, cuando pasa todo esto, el papá aprovecha y dice, no, este es el momento de que salga, vámonos. Y se le entrega a Jacob. Es una tradición que está parte de la historia. La vez, Jacob, como había agarrado la primogenitura, Le, to- le tenía que tocar. tocarle con todo el derecho la primogenitura. También de acá, porque ya ahora ya era el que tenía el título, ¿te fijas? Ya se la había robado y ahora una consecuencia de eso también era casarse con la primogénita. Ok, qué interesante. Ahora, ¿te das cuenta que es un tema de Jacob? Yo quiero preguntarte, a ver tú qué piensas, ¿cómo era como que el sistema nervioso central de la mente de Jacob? ¿Cómo estaba su sistema nervioso de Jacob si todo el tiempo estaba como alerta, todo el tiempo estaba como preocupado, todo el tiempo estaba como ansioso de no vaya a ser que alguien me lo gane? Imagínate el nivel de cortisol, el nivel de cortisol en el cuerpo de Jacob. Una ocasión se cansa de tu tío Labán. Dice, ¿sabes qué, tío? Hasta aquí llegamos. Te doy lo que es tuyo y a partir de ahora yo necesito volver a mi casa para labrarme a mí lo de mi casa. Yo ya tengo esposas, estoy teniendo hijos y todo lo que estoy haciendo te lo estás quedando tú, porque eso fue como el acuerdo que tuvimos durante 14 años. Pero ya. Y le dice, ok, elige tu salario. O sea, elige como tu liquidación y aquí acabamos. Y le dice, ok, yo elijo quedarme con de los rebaños con los que tengan las siguientes características. Que se vean manchados y los que sean marrones. Si son manchados o marrones, son míos. Los que sean lisos o no marrones, son tuyos. Si alguna vez cuando yo ya esté recogiendo a mis rebaños, alguno de estos es liso, o no es marrón, pues que se me considere como robo, que te estoy robando. Pero aquí este va a ser mi salario. Entonces le dice el tío, me gusta, está bien. Pero ¿qué hace el tío cuando le dice esto a Jacob? Agarra a los rebaños que son manchados, a los moteados y a los marrones y se los lleva de ahí. O sea, el salario que ya le dijo que le iba a dejar, se lo acaba de quitar otra vez. Te digo que el tío era picudo. Bueno, agarra el rebaño y se lo lleva. Y Jacob se da cuenta de esto y dice, bueno, voy a esperarme las siguientes temporadas de apareamiento. Y hay una cosa muy interesante que la Biblia menciona con respecto a lo que Jacob hace. La historia cuenta que dice que puso unas varas que estaban como peladas, que se veían manchadas, literalmente eran barras peladas que se veían manchadas, y las puso en donde estaban los abrevaderos, donde bebían, y los puso ahí porque era donde se apareaban. Entonces dice que cuando iban las borreguitas y las cabras que eran lisas, ¿de acuerdo? A aparearse, pues cualquiera hubiera dicho que iban a producir cabras lisas, producen cabras lisas. Borregos lisos producen borregos lisos. Sin embargo, cuando él puso las varas peladas, cuando se estaban apareando, y estas varas se veía que eran como manchadas, la historia cuenta que los borregos lisos produjeron borregos manchados. Y las cabras lisas produjeron cabras manchadas. Y que todo eso lo que hacía era que lo agarraba y lo separaba ya sin que el tío se las quitara. Y luego dice la historia
que fue inteligente. Dice que cuando empezó a hacer esto, lo empezó a hacer por selección. Es decir, las más fuertes les ponía las varas para que produjeran las manchadas que iban a ser su salario. Cuando se iban a parear las más lisas, las quitaba. Allá que se apareen ellas y que produzcan lo que quieran, que al final de cuentas no son para mí. Es algo bien interesante, porque Jacob otra vez lo ves ansioso y preocupado por tener salario. Imagínate esta parte, el nivel, te digo, de estrés de Jacob, perdón. Una ocasión, sin que el tío se dé cuenta, agarra sus rebaños, agarra a sus esposas, agarra a sus hijos y se va. Dice, porque este tío nunca me va a dejar ir. Se va, dice, después de 3 días, el tío se da cuenta. Dice, ¿mis hijas? ¿Y mi yerno? ¿Y los ganados? Y le dice, no, ya se fue. Dice que Labán empezó a perseguir a Jacob y le dice, ¿por qué te fuiste? Y hay una cosa interesante que les quiero contar porque le digo que Labán de pronto se parece un poquito a Jacob, o Jacob a Labán, y el Señor se le aparece a Labán y le dice, no te atrevas a tocar a Jacob. Imagínate, Dios defiende a Jacob y le dice al tío Labán, no lo vayas a tocar, no le vayas a robar nada, no le quieras quitar nada, ya, déjalo. Y era el día siguiente que iba a encontrarse Labán con Jacob. Y entonces ya llega Labán con Jacob y le dice, pues ya no te puedo hacer nada, me explico, o sea, ya te voy a dejar libre, pero me robaste. Y ya después te voy a contar qué fue lo que le robó. ¿De acuerdo? Pero sí le reclama dos cosas, pero ya no lo deje, ya lo deja en paz. Sin embargo, ves a un Jacob todo el tiempo esforzándose, todo el tiempo luchando, todo el tiempo intentando, todo el tiempo intentando permanecer, buscando supremacía, buscando una posición. ¿Sí? Qué cansado ha de haber sido, de verdad, una vida con esa tendencia, todo el tiempo estar buscando. Bueno, es impresionante, pues. La historia cuenta, déjame te sigo contando la parte de la historia. Ah, ya, mira, no le puse el borreguito, aquí está el borreguito. La historia cuenta que le avisaron en alguna ocasión que su hermano venía contra él. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob, dijimos? Esaú. Y le dicen, viene Esaú y te quiere matar. Así bien chismoso, ¿no? Te va a matar. Entonces dice, no, pues si me va a matar, porque pues todavía está enojado por todo lo que pasó, imagínate, 15 años después prácticamente, todavía tiene el rencor, según lo que le habían contado, y sucede que, un segundito, espérame. Le dice, te va a matar, ¿de acuerdo? Y pasa que Jacob se asusta, y como ya sabemos que el nivel del cortisol, ¿saben qué es el cortisol? La hormona del estrés, literalmente la hormona del estrés. Se le sube, se le dispara, las glándulas biliares así produciendo bilis a todo lo que da, las glándulas suprarrenales así todas, ¿no? Y dice, pues si me va a matar, vamos a hacer algo para poder librarnos aunque sea la mitad del campamento. La historia cuenta que prácticamente dividió su campamento en dos, ¿sí? Y a uno lo mandó por delante. Dice, si a uno lo ataca el de adelante, pues que el de atrás se vaya, huya, ¿de acuerdo? Entonces dice que dividió todo así como en dos prácticamente. Entonces yo siempre les hago el chiste, que no es cierto que es así, pero imagínate, si dividió el campamento dos, que uno fuera por delante a arriesgarlo, ¿a dónde crees que mandó a Lea? No, es cierto, estoy bromeando. No, no sabemos si la mandó adelante, pero imagínate que dividió en dos el campamento, ¿no? Y entonces hace eso, divide el campamento en dos, y ya después dice, mañana va a tocar que lo vamos a ver y toda esa cosa, y se va a dormir. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen prácticamente de la historia de Jacob para saber qué significa su nombre, ¿de acuerdo? Y si pudiéramos tener como todo esto, prácticamente nos da esto. ¿Dónde está todo lo que el Ezequiel nos contó? Aquí está, 25 de Génesis, 27, 29, 30 y 32. O sea, lo que me está contando no es un rollo del Ezequiel, no, está escrito en la Biblia. ¿Sí? Ahí está justamente estas partes de la historia. ¿Qué le recomendaría yo? Que se echen un vistazo en la Biblia para que lo puedan leer. ¿Sí? Te vamos a tener prácticamente todo el mes de junio para que ustedes le avancen, le lean y ya que nos volvamos a ver al final de este mes, lo puedan tener presente. Ok, si pudiéramos hacer como un resumen de todo esto y pudiéramos hacer como en la síntesis, ¿qué significa Jacob? ¿Ustedes qué contestarían? Usurpador, literalmente la palabra que más le queda a alguien que todo el tiempo está buscando un lugar para pertenecer y quita lo que esté para poder ponerse él y roba lo que haya que robar y cambia lo que hay que cambiar y las estrategias que haya que hacer, es una persona que todo el tiempo está usurpando. ¿Sí? Es un usurpador. La palabra Jacob significa literalmente usurpador. ¿De acuerdo? Todo esto ustedes no lo apuntaron, no hay ningún problema. Ustedes vayan directo a poner Jacob
y usurpador. ¿Sí? Sucede que en Génesis 32, cuando divide su campamento para mantener con vida a su familia, mira, aquí te pongo todo lo que él quería hacer. Quería nacer primero, quería ser el primero, quería la bendición primero, quería mantener su vida, elegir primero, lograr su objetivo, cuidar su salario, o sea, todo el tiempo lo que él necesitaba, ¿no? Para poder sobrevivir y para poder trascender. Sucede que en esta parte pasa algo importantísimo que es justo la cúspide de este tema número uno. ¿De acuerdo? Yo te hago una pregunta, a ver ustedes qué me pueden decir con el análisis. En el caso de Jacob, ¿qué gobernaba la vida de Jacob? Ansiedad. Ansiedad, podría ser. ¿Qué más? Estrés. ¿Quién gobernaba la vida de Jacob? Él. Él decía, va a pasar esto, yo voy a hacer esto. El campamento, lo divido. Esaú, lo hago. Todo el tiempo está. ¿Quién gobernaba? ¿Quién dictaba qué hacer? Él mismo. El problema es que cuando tú te sostienes a ti mismo, o cuando tú gobiernas a ti mismo, lo dije al revés, cuando tú te gobiernas a ti mismo, también tú mismo tendrás que sostenerte y sustentarte, porque eres tú el que se está gobernando, ¿me explico? Por eso decíamos que es primera definición a tratar hoy, el gobierno, ¿sí? Sucede entonces lo siguiente, aparece un ángel del Señor antes de que se encuentre con Esaú. Y hoy te voy a proponer esto que personalmente ha cambiado mi forma de entender la Biblia. Esta parte, ¿de acuerdo? Se define en Génesis 32 y les quiero pedir que todos juntos vayamos ahora a Génesis 32 y juntos lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Abran su Biblia en Génesis 32. Prácticamente ahorita, con esto que llevamos juntos estudiando, hemos estudiado desde Génesis 12 hasta el 32. Ya llevamos 20 capítulos. Vamos a leer a partir del versículo 22. Génesis 32, 22. Por acá escuché de título que Jacob lucha contra el ángel. Ok. ¿Alguien más tiene un título diferente? Jacob lucha con el Malach en Peniel. Aquí lo dice en hebreo la palabra ángel, malaj, y te dice el sitio, Peniel. ¿Ok? Génesis 32, 22. Muy bien. Yo tengo el título Jacob lucha con el ángel en Peniel, así tal cual. Vamos a leerlo juntos, ¿de acuerdo? Y en la pantalla va a ir apareciendo como quiera los versículos porque lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pausa tantito. ¿Qué dijimos ahorita, Ana Pau? Si cambiaba el nombre, ¿también qué dijimos que cambiaba? Espérense, Ana Pau, Ana Pau. Si cambia el nombre, ¿también cambia? ¿Te acuerdas? Espérate, Ana Pau. ¿No te acuerdas? No pasa nada si no te acuerdas. Puedes decir, no me acuerdo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Marijo, no, antes de la identidad. Si cambia el nombre, cambia el propósito. ¿Sí? Entonces, si le cambió el nombre es porque, hey, le acaba de cambiar el propósito a Jacob. ¿Cuál era el propósito del nombre de Jacob? Ser un usurpador. En su nombre está escondido el propósito. Entonces, imagínate que le pusieron de nombre a sus papás el que usurpa. Entonces imagínate que le decían, Jacob, ven a comer. Imagínate que entonces se escucharía como, usurpador, ven a comer. Imagínate, cada vez que le llamaban por su nombre, le hacía honor a ser usurpador. Entonces imagínate qué fuerte eso. Cuando el ángel se lo encuentra, le dice, pues ya no va a ser más tu nombre el que usurpa. Ahora tu nombre va a ser, y aquí lo vamos a leer, dice, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando
había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Creo que tengo otro más. Espérate. Uy, ahí está. Ok, ya. Dice, y cojeaba de su cadera. Punto, vamos a quedarnos ahí. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer un análisis y como cuando lo hacíamos en la primaria, yo me acuerdo que así me enseñaron en la primaria, te vas a hacer estas preguntas para hacer un reportaje. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y cómo? ¿Sí? Entonces vamos a responder la primera directo y es ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí dice que luchó, luchaba y luchado. Entonces, para mí, literalmente, si yo pudiera contestar rápidamente ¿qué? Pues es una lucha, / una pelea. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con esto? Muy bien. Ok, fíjate nada más. Vamos ahora a quién. ¿Quién estaba luchando? Pues dice que estaba Jacob, por supuesto. Dice que aquí estaba un varón. Si yo te digo varón, pues pensamos en un caballero, ¿cierto? Sin embargo, Marijo, te das a dar cuenta que dice, aunque dice un varón, fíjate esto nada más, que había luchado con Dios. Entonces, perdón, ¿qué tipo de varón es este para que al final le diga, con el que luchaste, pues dice con Dios? ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de varón es este? Creo que aquí lo tengo señalado, que además le cambia el nombre de Jacob a Israel. Creo que sí lo tengo señalado. Ahí está. ¿A poco pregunto? ¿Cualquier hombre te puede cambiar el nombre así nada más porque te diga, yo te quiero cambiar, ya no te llamas Héctor, ahora te llamas Pedro? Así nada más porque yo quiero cualquier varón. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Este varón que está aquí, Marijo, Kate, es cualquier hombre? Mm, mm. Tiene que ser una persona, o una personalidad o una identidad, pues para mí yo diría superior, porque tiene la autoridad de cambiar nombres. Y que a partir de ahí ya no te llames igual, ahora te llaman porque un varón me lo cambió. Pues no es cualquier varón. ¿Me explico? Entonces, aquí vamos a poder extender esto. Dice, yo le puse aquí como sugerencia, es un enviado del cielo con autoridad divina, pues le cambié el nombre y literalmente por implicación podría ser un ángel. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué tipo de varón es este? Pues es un varón que fue enviado del cielo con el poder para cambiar nombres. Por implicación podríamos pensar que fue un ángel. Por eso en este cuadro que está aquí, que sí existe, lo dibujaron así, con alas y toda la cosa. ¿Sí? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Díganmelo ustedes. No, por supuesto, no tenemos fecha, pero sí podemos saber la parte situacional. ¿Qué iba a pasar antes de que se encontró con este ángel? ¿Sí? Antes de encontrarse con su hermano. La noche anterior, cuando ya dividió el campamento, se queda solo, dice que justo antes de encontrarse con su hermano, se aparece este varón, este ángel. Entonces vamos a responder aquí esta pregunta. Dice, porque raya el alba. Entonces fue la noche. ¿Y hasta cuánto tiempo luchó con el ángel? Hasta antes del, o bueno, al amanecer si quieres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo? Aquí lo vamos a poner. La madrugada antes de encontrarse con Esaú. ¿Vamos bien con nuestro análisis? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con lo que hemos resuelto hasta ahorita? Ok. La pregunta sería, la que sigue, ¿dónde? Ya vimos que le puso por nombre al final y le puso, aquí lo vamos a poner, Peniel. Entonces, ¿dónde sería Peniel? Vamos a ponerlo ahí. Ahí está, Peniel. La pregunta sería, que la que sigue sería, ¿cómo? ¿Sí? Y tenemos prácticamente dos opciones para poder contestar, ¿de acuerdo? Y poder resolver esta parte, ¿sí? Aquí en la imagen que yo tenía antes, dejen que la regrese, aquí está. ¿Qué tipo de lucha o pelea es esta? Pues de cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? La pregunta para ti sería, si realmente un hombre pudiera luchar cuerpo a cuerpo con un ángel, ¿podrías como ponerte a las patadas con un enviado del cielo? Pues la verdad es que no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Fíjate, voy a poner acá otra línea para poder hacer algunos análisis más y yo te hago esta pregunta. Si fuera el caso, fíjate lo que te voy a preguntar, Ana Pau. ¿De qué fuerza era la de Jacob? O sea, ¿qué tanta fuerza pudiera tener Jacob para enfrentarse contra un enviado de Dios? O sea, ¿qué tan fuerte pudiera ser para querer ver a un ángel y darle a puñetazos? ¿Mande? Tú dices que espiritual. Y bueno, te vas a dar cuenta cómo al final eso necesita como cuadrar con todo lo demás, fíjate, ¿no? Vamos a ponerlo como que en el tablero, quizá podría ser. Otra pregunta que te quiero hacer aquí. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Balaam en la Biblia? Balaam, ¿quién era? Era un profeta y lo mandan llamar. Y se sube a su burrita y lo mandan llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, cuando sube a su burrita y la burrita no se mueve,
no se mueve. Y Balaam la golpea y la golpea para que se mueva. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? La burrita habla y le dice, ¿por qué me pegas? Te he servido, así la burra hablando, ¿por qué me pegas si te he servido todo el tiempo? ¿No ves que está aquí el ángel del Señor que nos impide el paso por el camino? Y la burrita habla, ¿y por qué la golpeaba? Porque la burrita hacía que se golpeara, que se apretara la pierna de Balaam cuando se pegaba contra en el muro, pues, de la pared. Entonces, si la burrita, siendo una burrita, dice, yo veo el ángel, yo no me meto. ¿Por qué Jacob estaría diciendo, un ángel, déjame me meto, por supuesto? ¿Por qué Jacob sí lo haría? ¿Se dan cuenta de la diferencia de lo que quiero decir? O sea, él sabía resolver con sus fuerzas. ¿Me explico? Pero al final te vas a dar cuenta que dice, aquí. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Vamos a cerrar esta parte, fíjate lo que te voy a decir. Marijoana, Pau, Kate, Luke, ahí está. Si al final, bueno, más rápido, directo. ¿Quién quedó en el piso? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque le descoyuntó el muslo. ¡Piu! Descoyuntar el muslo es como literalmente sacar el fémur, que es este hueso más largo que todos tenemos, lo sacas de la cadera. ¡Piu! Te queda como un fideo así la pierna. Así tal cual. Entonces pregunto, ¿quién ganó? ¿Verdad que sí? Porque el que quedó en el piso y al que le cambiaron el nombre, o sea, el que más sufrió cambios en esa noche, pues no fue el ángel. ¿Me explico lo que quiero decirte? Ok, fíjate nada más esto. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Déjame porque raya el alba. ¿Quién dijo eso? Dice aquí, como que sientes como que dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Pues no dice quién dijo, pero sí dice después, perdón, pero sí dice, y Jacob respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Entonces, ¿quién dice que dijo esto? El ángel. Dice, pues fue el ángel el que se necesitaba ir. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién tenía un compromiso tan pronto amaneciera? Vean el análisis, por favor. ¿Estás entendiendo todo? ¿Vamos bien? ¿Quién tenía un compromiso tan pronto amaneciera? El que decía, está amaneciendo, me voy, me tengo que ir, me tengo que ir. Déjame porque está amaneciendo. ¿Quién dijo eso? Yo siempre pienso que si me dicen que el ángel, y porque le dice que déjame, o sea, como que ya déjame ir, imagínate que el ángel dice eso, es como si de pronto está amaneciendo y el ángel tiene que ir con Dios, así con Dios. Y le dice, no, es que perdón, llegué tarde. Es que tu hijo Jacob, bien fuerte que está, no me dejaba venir. Y siempre me imagino esta cosa como dramática donde el ángel quiere como volar, ¿no? Así como en la foto. Y Jacob le está agarrando así como de talón, como que no, te dejaré ir y lo regresaba, ¿no? El problema es quién sí tenía una agenda tan pronto amaneciera. El ángel no tenía agenda. El ángel estaba siendo un enviado para hacer una labor, pero ¿quién sí tenía agenda al día siguiente? Jacob. Jacob sí tenía el ángel. Perdón, sí tenía la agenda, pues. El compromiso. Déjame porque raya el alba. Ok, vamos a ir avanzando, fíjate. Ahora, ¿quién le impedía al otro irse si no le bendecía antes? ¿Quién decía, no te dejaré ir si no me bendices? ¿Quién decía eso? La lectura me dice que Jacob. Jacob decía, no, ángel. Eso es lo que me dice la lectura. No, ángel, no te vas. Oye, pero ya me voy porque mi Dios me reclama. No te vas. No te vas si no me bendices. Eso es lo que dice la lectura, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿te hace sentido que exista esta conversación así? Y que le diga, no te vas, y para el piso, bendíceme. Primero lo quiere golpear, o sea, y el ángel, ¿qué culpa tiene? Oye tú, si el ángel, o sea, ¿para qué se le apareció a todo esto el ángel? ¿Te das cuenta cómo esas preguntas vienen a colación cuando te das cuenta de la identidad y de las posiciones, dijimos ahorita al principio? ¿Qué posición juegan? Si nosotros creemos así, entonces significa que el fuerte, ¿quién era? Jacob, porque dice, no te dejaré ir si no me bendices. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué si el Jacob era fuerte, por qué quedó en el piso él, con la pata descoyuntada? ¿Se habían puesto a pensar en todo eso? Porque esto nos va a definir el tema del gobierno y del concepto de las posiciones. Vamos a rectificarlo, por favor. Fíjate nada más. Un humano no puede prevalecer a luchar con un ángel. Eso es una verdad que necesitamos aceptar. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? No puede. O sea, si es una cosa de, órale, nos va a tocar de rompernos la maceta, pues la verdad es que el humano la tiene de perder siempre. ¿Sí? Un humano no puede prevalecer a luchar con un ángel. El que estaba ocupado al día siguiente no era el ángel, es Jacob. ¿De acuerdo? Porque se va a encontrar con su hermano y dice que lo va a matar. Entonces tiene que seguir pensando cómo se va a salvar. El tipo se ha salvado toda su vida él solo, ¿no? Ok.
El varón era un ser superior a Jacob, pues le cambió el nombre. Eso es una verdad que necesitamos aceptar. Llevamos 3 verdades. Creo que tengo otra más. No. ¿Cómo? Opción número 1, era una batalla o una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí, no levanten la mano, solo les quiero hacer como una encuesta? ¿Cuántos de aquí creírían con todas estas evidencias que era una lucha cuerpo a cuerpo? ¿Sí? Así de puñetazos y, órale, yo y el otro, y, ay, bueno, la otra opción que pudiera ser es esto. Pero para antes de poder resolverlo, tendríamos que ver qué significa la palabra bendecir. Si todo el tema era que alguien bendijera a alguien, pues vamos a primero saber qué es bendecir. Porque si el rollo era, no te dejaré ir si no me bendices, pues te bendigo y ya me puedo ir. Pues sí, pero bendíceme. Pero ¿quién decía eso? La lectura pareciera ser que Jacob le dice al ángel, no te vas, ángel, si tú no me bendices. Sí, pero acabamos de darnos cuenta que de pronto como que esta conversación ya no tiene tanto sentido si lo leo en mi versión del español, que es una traducción de la traducción, de la traducción, de la traducción, de la traducción, así. O sea, estamos con una Biblia que es la traducción de la traducción de la traducción, como teléfono descompuesto, pues. Bueno, fíjate lo que te vamos a decir. La clave está en definir qué significa la palabra bendecir. Si esa era la clave de todo, o sea, si eso era lo que liberaba a esta persona de que ya se pudiera ir, pues bendícelo y ya se acabó. Pero ¿por qué luchar? Ya, podría ser un tipo de lucha diferente. Vamos a resolver qué significa la palabra bendecir. La palabra viene del hebreo con el código, un diccionario que se llama el diccionario Strong, con el código H1288. La palabra bendecir significa del hebreo, se dice, barak, ¿sí? La palabra barak, la raíz primaria o primitiva sería la palabra arrodillarse, ¿sí? Déjenme, se los pongo aquí en la pantalla para que lo puedan revisar ustedes conmigo. Aquí está. En Génesis 32:26, eso que ustedes están viendo aquí en la pantalla es una captura de pantalla de bibliaparalela.com. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener acceso a él sin problema. O sea, no es una cosa de, yo soy el que se los voy a explicar. No, ahí lo puedes meter tú y vas a encontrar lo mismo que yo encontré. ¿Sí? No es nada oculto, nada que sea como que no, es que hay que pagar, nada. Esto es gratis. Tú te metes aquí, buscas Génesis 32:26 y le picas a un botón que dice en el menú interlineal. Pícale ahí, le picas y te lo va a desglosar así. Y te dice prácticamente aquí. And he said, let me go for breaks the day, or the day breaks. And he said, no, I will let you go, or I will not let you go, except if you bless me. El problema es esta palabra. ¿Qué código le dije que tiene? Dijimos 1288. Ese es el identificador de esa palabra. Les va a ayudar muchísimo eso si tú quieres ser un estudiante un poco más pro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita en español. ¿Cuál es el idioma original de esa sección? Correcto, hebreo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres estudiarla, tú necesitas de pronto conocer, aunque sea lo más básico del hebreo, pero conocer, ¿sabes qué? Más que del hebreo, conocer la ruta para ir al hebreo. Solo conoce la ruta. Y yo te acabo de dar una ruta. bibliaparalela.com. Que es súper importante es eso, la verdad que no me había puesto a pensar en el Salmo 34, porque acabamos de leer los salmos en la Biblia en un año. Dice en el 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, qué importante es realmente arrodillarnos, ¿verdad? Y yo me siento mal porque yo no siempre oro de rodillas, ni me arrodillo nomás para alabar al Señor. O sea, pues estoy acostada muy a gusto, diciendo todo lo que le pedía al Señor, pero es importante eso de Está arrodillarnos. potente, ¿verdad? Y ya cuando ves, cada vez que hagas la palabra bendecir, tú te puedes fijar si es el mismo código. ¿Sí? Porque a lo mejor tú lo ves en español y en español, pues te dice en español y tú piensas en español. Pero si vas y le picas a la palabra, oprimes en la palabra y en este código, se te desglosa. Mira, ahora relacionando con lo que dice Bere, si yo le cliqueo aquí, ¡piu! Le cliqueas aquí el numerito, ¡piu! Y se te desglosa esto que está aquí. Y te dice, es la palabra 288, es la palabra Barak. ¿Sí? Concordancia Strong o diccionario Strong. Y dice que Barak significa, o se tradujo, mejor dicho, como bendito, bendijo, bendecido o arrodillarse. ¿Sí? Creo que lo tengo para subrayar. Arrodillarse. ¿Por qué, ¿por qué la palabra baraj o barak, esto, barak,
se tradujo mejor como bendecir en lugar de arrodillarse. Y tú vas a decir, ¿cómo es que se relaciona? Fíjate, la palabra en hebreo de rodilla, así literalmente la palabra rodilla, si tú dices, me duele la rodilla en hebreo, tú dirías, me duele la berej, así, berej. Eso significa rodilla. Y si yo te digo bendecir, se dice baraj. ¿Se parecen las palabras? Se parecen un montón. Y fíjate nada más esto, la palabra bendecir dice que también se asocia con arrodillarse. Entonces, si yo te digo, no te dejaré ir si no me bendices, lo que estoy queriendo decir que es, no te dejaré ir si no te arrodillas. Ahora sí te hago la pregunta, ¿cuál es más fácil de saber quién dijo qué? No te dejaré ir si no me bendices o no te dejaré ir si tú no te arrodillas. Ahora sí les hago una pregunta. ¿Quién creen que dijo eso? No te dejo ir. Ya déjame, vamos para atrás. ¿Quién dijo, ya déjame porque ya me tengo que ir? ¿Quién dijo eso? ¿Quién tenía una cita? Jacob. ¿Quién le dice, no te vas si primero no te arrodillas? Y le dice, no me voy a arrodillar. Y le dice, sí, me voy. No te vas. No te vas a ir si no te arrodillas. Entonces pregunto, ¿era una pelea así de cuerpo a cuerpo? ¿Era una pelea de qué? ¿Era una pelea de qué? ¿Una lucha de qué? De argumentos. ¿Ya me entiendes? ¿Y qué le decía el ángel? No te dejaré ir si tú no te arrodillas. Es que me van a matar. Primero arrodíllate. ¿Ya me entiendo lo que quiero decir? Pero ¿por qué quieres que me arrodille? Para que entiendas cuál es tú. Le dije que empieza con P. ¿Cuál es tú? Tu posición. ¿Cómo que mi posición es arrodillarme? ¿Estás enfermo? ¿Que no te has fijado todo lo que yo he estado haciendo y trabajando en mi vida y esforzándome? ¿Cómo me vas a decir que ahora toca así arrodillarme cuando me van a matar? Cuando mira, fui yo el que tuve que agarrar a mi hermano porque quería nacer yo primero. Fui yo el que tuvo que comprar la primogenitura, me costó. Fui yo, o sea, tuve que planear la estrategia para saber cómo me iba a quedar yo con todo esto. Fui yo el que huyó para que no me mataran después de todo lo que hice. Fui yo el que trabajé 7 años por mi esposa y me engañaron y luego volví a trabajar otros 7 por la mía. Fui yo. ¿Cómo me dices ahora que lo que se trata de este rollo, antes de que me van a matar cuando tengo aquí la muerte, cómo me vas a decir que ahora toca o trata de pausar y arrodillarme? Y le decía al ángel, pues no te puedes ir si no te arrodillas. ¿Te fijas cómo gana más sentido esta explicación? Déjame porque ya está amaneciendo, ya vienen contra mí. Pues no te vas. Arrodíllate. No me voy a arrodillar. Arrodíllate. Entiende cuál es tu posición. Mi posición no es esa. Sí, te voy a explicar por qué. Ahora lo vas a entender tú. Vamos a hacer una recapitulación y vas a entenderlo muy bien. ¿Tu papá quién es? Isaac. ¿Y tu papá? ¿Y el papá de tu papá? Abraham. A tu padre Abraham yo le di una promesa. Que tu familia sería tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar que no se puede medir ni contar. A tu papá le expliqué y le di una promesa. Jacob, escúchame, le di la promesa de que en tu simiente, que ahora eres tú, se iba a bendecir a toda esta tierra. Pero para eso, dice el ángel, el Señor quiere utilizarte, pero para eso necesitas entender cuál es tu posición. Y tu posición te define tu identidad. Y aceptar que todo lo que has vivido y tenido no ha sido fuera de la visión del Señor. Todo lo que has hecho, ido, comprado, venido, todo lo que has hecho, todo esto, el Señor te ha visto todo el tiempo. Y no has entendido que Él es el que ha permitido que pase todo eso. ¿Cómo me dices que Dios? ¿Cómo me dices que un Padre eterno está? Pues tu Padre eterno es el que seleccionó a tu papá para eso. Y todavía les voy a dar un territorio. Pregúntale, imagínate que así, yo me imagino toda esta conversación. ¿Tienes una casa para vivir? ¿Dónde va a vivir tu familia? ¿Cuántos hijos tienes ahora? Ya tiene un montón de hijos, ¿ah? Las 4 esposas ya tenían un montón. ¿Y para dónde vas? ¿A que te maten? ¿Vas a que te maten? Pues escucha la promesa, escucha la promesa. Para tu familia hay un territorio, pero no puedes acceder a toda esa bendición si no conoces cuál es tu identidad y te comportas como tu identidad, si no hay un código de vida para ti. Por eso empieza hoy por conocer tu posición. Hágame el favor, Jacob, y póstrese. Conoce tu posición delante del Señor. ¿Y qué decía Jacob? No, me voy. ¿Qué le suena esto? Obstinación, necedad, terquedad. Mi gobierno no lo puedo ceder porque si yo no gobierno me matan. Si yo no gobierno me muero. Me come la situación. Todo esto, mi tío se aprovecha de mí. Mi hermano se aprovecha de mí. ¿Y qué me toca?
seguir huyendo. Y ya déjame porque ya va a amanecer y me voy a ir porque mi hermano me va a atacar. No te vas. O sea, toda la noche pasó ahí. ¿Cuánto duró la conversación? Pues no podemos saberlo, pero ya te das cuenta que sí había una lucha, pero no una lucha cuerpo a cuerpo, era una lucha de argumentos. Te hago una pregunta, ¿alguna vez tú le has preguntado al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor? ¿Te has enojado con el Señor? ¿Te has desesperado de decir, ¿por qué si yo soy así, por qué me toca a mí vivir esto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué se me murió? ¿Por qué? Y te pones a cuestionar, pues. Voy a hacer una pausa que no tengo agendada para esta ocasión, pero creo que lo amerita. Un personaje que vivió eso fue Job. ¿Se acuerdan de Job, el de la Biblia? Dice que tenía todo, todo, todo. Ese tipo tenía riqueza, todo tenía. Y le quitó todo, excepto a la esposa. Eso sí, no se lo quitó. Y la esposa era tremenda. Imagínate que la esposa que ahí todo, Job todo así moribundo. Dice que le salió una sarna que le cubrió su cuerpo. Dice que se tenía que poner ceniza. Así, imagínate esa ceniza, porque no se podía dejar de rascar. Y cuando se rascaba, dice que sangraba, salía pus y salían gusanos. Así era una cosa, se apretaba y el Job se estaba muriendo en vida. Y le dice muchas veces, si yo tuviera al Señor aquí, yo le preguntaría por qué me pasó esto. Y Job nunca se entera de lo que pasa en el capítulo 1. ¿Qué pasa en el capítulo 1? Cuando el Señor le pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿De dónde vienes? Y le dice, sí, solo te es fiel porque lo has bendecido. Pero si le quitas todo, te va a maldecir. Dice, ok, te doy chance, do it. Quítale todo lo que tiene. ¿Se acuerdan de lo de la identidad que les dije? La identidad es sin lo que tienes, sin lo que haces. ¿Qué queda después de que quitas todo lo material, de que quitas todas las acciones, de que quitas todo lo físico? ¿Qué queda después? Y cuando queda Job, Job queda así, mira, temblando, imagínatelo así, temblando. Y en muchas ocasiones le dice, yo tendría aquí al Señor y le preguntaría, ¿por qué me pasó esto? Yo era justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo me esforzaba por el sacrificio porque estaba todo el tiempo preocupado si mis hijos habían pecado. Imagínate eso. Y se le mueren los hijos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Los hijos se mueren de Job. Y vienen 3 amigos de Job. Uf, los amigos que mejor, para esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? La mera verdad. O sea, lo intentaban animar y le decía, uy, quizá tenías un pecado ahí atorado. Quizá hiciste algo malo. Y luego la esposa le decía, maldice a Dios y muérete. La esposa. Y luego llegó un amigo de Job que se llamaba Eliú. Es preciosa esta historia. Está larguísima. Job es muy largo, por cierto. Es una joya de la literatura mundial. Y le dice, si yo estuviera enfrente a Dios, le volvería a preguntar. Le dice, ok, ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Él puede presentarse. Dice la historia que aparece un torbellino. No por lo que dice Eliú, ya después Job se encuentra con el Señor. Dice que un torbellino, un torbellino, un torbellino, y escucha la voz del Señor. Dice, ¿quieres hablar conmigo? Ok, síguete como varón valiente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y dice Job que, pues imagínate, todo así enfermo todavía. La historia cuenta que le dice, pero antes te voy a preguntar unas cosas yo. ¿Quién es el que hace el sol salir? ¿Quién es el que hace las aguas brotar de la tierra? ¿Quién es el que trae la lluvia? ¿Quién alimenta a las cabras monteses? ¿Quién ayuda a los animales del campo y las bestias silvestres a tener sus bebitos? ¿Eres tú, Job? No. ¿Quién hace que ahí sí le empieza a preguntar tantas cosas de la naturaleza? Dice, ¿tú crees que puedes cuestionarme a mí? Ok, yo primero te cuestiono a ti. ¿Quién hace todas esas cosas? Y Job dice, uy, y dice literalmente, pongo mi mano en mi boca y me humillo en cenizas. O sea, me acaba de callar. O sea, me acaba de callar el Señor porque él gana. Ok, eso hace Job. Dice, pongo mi mano en mi boca y me callo. Después de 40 y tantos capítulos, ¿no? ¿Qué hace Jacob? ¿Ves la diferencia de lo que te quiero explicar? ¿Cuál era la lucha? Si vemos a un Job que pone su mano en su boca y se calló, ¿luchó Job? ¿Qué hace Jacob? ¿Quién no podía con quién? ¿Se dan cuenta de esto? Porque ves a Job y dices, me humillo, me callo. Sí. Para cerrar la parte de Job, fíjate lo que sucede al final y le dice a Job toda esa parte. Job dice, pongo mi mano en mi boca, me callo. Y dice algo precioso, dice, ahora conozco a mi Creador. Mis ojos han visto a mi Creador. Y dice con toda certeza, porque de oídas
yo había oído de Dios. Yo nunca había visto a Dios, nunca Él había hablado conmigo, yo nunca había hablado con Él. Yo había conocido a Dios porque alguien me contó de ese Dios, pero yo conocer a Dios, no, en primera persona yo no lo conozco. Oye, Job, pero hacías tanto sacrificio, ibas y venías, y hacías tanta cosa, y no sabías quién era Dios. ¿Y qué dice Job? No, mas ahora mis ojos han visto a mi creador. Pregunto, ¿por qué el Señor permitió que toda la vida de Job se metiera en esta presión? Porque Job no conocía al Señor. Conocía que el Señor era un fuego consumidor, y por eso Job estaba todo el tiempo preocupado, siempre, siempre sacrificando. Y cuando se da cuenta que el Señor es creación, es cuidado, es amor, es provisión, ¡pum!, se acaba la situación. ¿Y qué pasa con Job? ¿Se acuerdan? ¿Sana? Sana. Y todo lo que tenía, le devuelto al doble. Los hijos, otra vez le nacen un montón. ¿Qué te quiere decir con todo esto? La diferencia de actitudes cuando el Señor quiere traer esto. Pregunto, ¿Jacob conocía del Señor? ¿O Jacob conocía que si se esforzaba lo iba a lograr? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando el Señor se le presenta con este ángel, dice, yo no conozco a ese Dios. Todo lo que yo tengo es porque yo lo tuve. Imagínate que Job dijera, ¿cómo me dices que no fue por mi mano? Claro que fue por mi mano. Yo tenía los ganados porque yo los produje. Y cuando el Señor se le presenta y le dice, todo esto es mío y tú vives en mi casa, Job dice, uy, ya no digo nada. Me callo. ¿Te fijas la diferencia? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque necesitamos definir esta parte que estábamos asociando, de regreso acá a nuestra parte, que es justo la segunda opción. Esto ya se los había puesto. ¿Cómo se llama el website Bibliaparalela.com. en español? Bibliaparalela.com. Si bendecir es arrodillarse, ¿quién debía arrodillarse? Ya lo definimos. El ángel, no, pues imagínate que el ángel se arrodille en frente de Jacob. Es Jacob, perdón, frente al Señor. Ahora fíjate nada más esto que te voy a decir. Me regreso a mi análisis. Dice, no te dejaré ir si no me bendices. No, es no te dejaré ir si no te arrodillas. ¿Sí? No te dejaré ir si no te arrodillas. Aquí está, fíjate nada más esto. Ahora, espérate, acá tenía la otra opción que no le piqué. Opción A, ¿cómo? Cuerpo a cuerpo. Opción B, discusión de palabras. ¿Ya te fijaste cuál es la más probable? ¿Ya te fijaste con el ejemplo de Job? ¿Cómo no hizo Jacob? Sí, era una cosa de argumentos, argumentar, 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 argumentar contra el Señor. Entonces la pregunta que tenemos acá es, si Jacob era un usurpador y le dice, no te dejaré ir si no te arrodillas, ahora entiendes por qué le sacó la cadera. ¿Por qué le sacó la pierna? ¿Por qué se le descoyuntó la cadera? Porque es o te arrodillas o te arrodillo. Señor, no, tiene dos, y ya, porque sí, sí, tienes cosas que hacer, ¿ah? Que les hago un paréntesis. ¿Se acuerdan qué pasa cuando se encuentra con Esaú? ¿Realmente Esaú sí lo quiere matar? No. Esaú ni tiene conflicto de que, ay, yo ya lo olvidé. Hasta le mandó regalos, le mandó un montón de regalos el Jacob para Esaú. ¿Y qué hace Esaú? Te lo regresa. Diga, ay, no, no, pues nada, tranquilo, no, no me debes nada, tranquilo, tranquilo. Y le dice, no, regrésenselo. Y se entera hasta el amanecer. Imagínate la cara de Jacob todo ahí cogiendo. ¿Me explico? Cuando le regresan los regalos y dice, caray, creo que el ángel tiene razón. Hay alguien que me está cuidando, no solo yo a mí mismo. Imagínate eso. O te arrodillas o te arrodillo. No me voy a arrodillar. Ok, no, ¡bam! Para afuera. ¿Quién tiene la capacidad de descoyuntarle? ¿Un varón normal? No. Dice que le tocó debajo del muslo acá, ¡pua!, le sacó la cadera. Imagínate, eso no te puede mantener de pie. Te caes al suelo. O te postras, punto. Porque el propósito ya te alcanzó. O sea, ya no te puedo dejar otro año haciendo tú con tus propias manos. Te toca ya. Ese es tu momento. Ya llegó tu momento. ¿Sí? El nombre se lo cambia. Y le dice, dime ahora tu nombre, Jacob. Dice, pues no se dirá más ahora tu nombre, Jacob. Con esta posición vas a entender que tu nuevo nombre o que tu nombre ahora será, díganmelo ustedes, ¿qué dice el versículo? Será Israel. Ahora sí, vamos a poner para abajo que le cambie el nombre por Israel. ¿Y qué significa Israel? Ahí voy, para concluir. ¿Qué significa Israel? Ahí dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ese sí es una definición del concepto de Israel, ¿de acuerdo? Vencer o gobernar con Dios, ¿sí? Pero como te acuerdas que te dije que un empresario no le da, imagínate que yo te dijera,
Carlos Slim va a hacer su heredad o va a heredarle a sus hijos, pero sus hijos jamás se involucraron en la empresa. ¿Qué crees que va a pasar si le hereda a los hijos que no saben nada de la empresa? La van a echar a perder. Entonces, por supuesto, Dios es inteligente, dice, para que mis hijos puedan gobernar conmigo, primero tienen que aprender el oficio. Y para que aprendan el oficio del gobierno, el gobierno primero que deberían de aceptar es mi gobierno. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Para poder gobernar con Dios, primero hay que ser gobernado por Dios. Y eso significa Israel. Israel significa el que es gobernado por Dios. Oye, pero es que este se llama Jacob. Pues sí, pero ahora su identidad y su propósito, ¿cuál es? Ser gobernado por Dios. Entonces, ¿ya no se va a poder gobernar Jacob a sí mismo? No, no. ¿Te acuerdas que estamos intentando resolverlo el tema de la identidad? Bueno, aquí te acabo de dar un gran ejemplo de cómo funciona muchísimo el tema de la identidad con el Señor. Esto es algo bien potente porque te estoy diciendo que Jacob prácticamente abandona su autogobierno. Imagínate que tiene Jacob un reino y el rey es él. Él es el reycito de su país, Jacoblandia. Jacoblandia, imagínate. Jacobland. Y el rey es él. Y cuando se postra y cae a tierra, le dice, pues ya no existe el rey Jacob de Jacoblandia. ¿Sí? Ahora quien va a gobernar es el Señor. Y si verdaderamente eres Dios, aunque tuvo ese encuentro personal con él. Ujú, totalmente. Pues, ¿Sí? Entonces, imagínate, acá termina en el piso. Se llama Jacob, ¿de acuerdo? Algo que me gustó, bueno, ahorita se lo digo hasta el final. Am, la historia continúa, se encuentra con su hermano Esaú, no lo quiere matar. Cuando pasa lo de Labán, Jacob, que le dije que venía como a molestarlo y el Señor le dice que no, le pide a Labán que le entregue los ídolos que se habían llevado. Lo que sí pasó es que su esposa Rebeca se robó los ídolos de su papá, de Labán. Y dice, nadie se lo robó y nadie se da cuenta. Pero después de que pasa esto, Jacob se entera que había ídolos, idolatría en el campamento de él. Y les pide que los saquen, ¿de acuerdo? Y los desecha, ¿de acuerdo? Y existe una purificación en el campamento de Jacob. Que se me Era Raquel, exactamente. Y los guarda y todo eso se los esconde, ¿de acuerdo? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Jacob sí aceptó el gobierno del Señor. Por supuesto le costó porque su personalidad era otra. Yo tengo una pregunta para cerrar con el tema y poder ir a la conclusión y ahorita vamos a las participaciones. Tenemos la comida a la 1:30, ¿verdad? Sí, gracias. Son las... Gracias. Muchas ocasiones yo fui como Jacob. Muchas ocasiones. Diciendo, yo creo que puedo hacerlo. Y la verdad es que eso me ha tenido en un estrés siempre bien arriba hasta que me di cuenta de esto. Y cuando me preguntaban quién soy, pues tampoco contestaba, no sabía qué contestar. Yo creo que si a Jacob lo hubiéramos sentado aquí en ese entonces, hubiera dicho, Jacob es... Y ya, no sabe qué escribir. Trabajador, es esforzado. Y va a seguramente poner cosas relacionadas con lo que sí tiene de evidencia. ¿Sí? Y esa es su visión. Sin embargo, ¿cuál era la visión del Señor? Una cosa es lo que tú ves y la evidencia que tienes, y otra cosa es la visión del Señor. Tú escribiste hace ratito cuál es tu visión de lo que tú eres, ¿sí? Y en el sistema bíblico te vas a dar cuenta que existe una visión que se llama la visión real. Hay una cosa que se llama tu visión de la realidad, y la otra visión es la visión real del Señor. ¿Sí? En la visión real del Señor, veía a Jacob y decía, si supiera que yo le puedo bendecir más de lo que él puede bendecirse a sí mismo. Si supiera que yo tengo para él un territorio y su familia para que no anden vagando. Si supiera, pero no sabe porque no viene conmigo. Si tú y yo queremos conocer nuestra identidad, necesitamos sí, sí, forzosamente pasar por la estación de la posición. En el sistema bíblico, sí hay una posición que tenemos delante del Señor. Y te digo una cosa, muchas ocasiones, la gente no quiere tomar esa posición. Porque es preocupante, es donde te deja como inhabilitado, donde te deja postrado con el Señor. Y decía ahorita justamente, ver, a veces batallo para postrarme con el Señor. Y yo, se los confieso, batallo para de verdad decir, ok, ya es tiempo de orar, me voy a postrar. O sea, la posición esta, siento raro, o sea, como que ya me puedo parar, así como, ya se puede acabar este rato. Pero cuando hago esto, tu cuerpo te explica, ¿sabes? Tu cuerpo te está enseñando, ¿sí?
tu cuerpo te deja vulnerable. Tu cuerpo te confirma que tú estás debajo, que no eres tú quien tiene el poder todopoderoso, que no eres tú el todopoderoso para resolverte todo. Tienes 10 áreas humanas, imagínate, 10. ¿Cómo le haces para resolver las 10 tú todo el tiempo tú y no solo resolverlas, también mantenerlas siempre bien y a tope y siempre funcionales? ¿Crees que vas a poder? ¿Crees que lo vas a lograr? Inténtalo de verdad, pero te vas a cansar un montón como Jacob. En el sistema bíblico no hay forma de poder sostener tu autogobierno por el resto de tu vida. Te vas a topar con que eres limitado, con que en algún punto ya no vas a poder. Y cuando ya no puedas, tampoco vas a querer y te vas a querer rendir. Hay un versículo precioso en el Salmo 23 que todos conocemos y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos encanta, uy, nada me faltará, qué buena esa, qué buena. Pues sí, no te falta nada cuando el Señor es tu pastor, ingeniería inversa. O sea, si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Pero ¿qué necesita pasar para que el Señor sea mi pastor? Pues yo ser una oveja de Él. ¿Verdad que sí? O sea, no es como, pues yo quiero que el Señor sea mi pastor, pero yo también quiero ser el pastor. O sea, dos pastores, Él y yo. ¿Se puede eso? Dos reyes no se puede. ¿Se dan cuenta? Es que, es que eso es muy complejo. O sea, como ahora nos pides tan. No, no te pido. Pero en el sistema bíblico, el primer concepto por el que vamos a necesitar cruzar juntos, y lo estamos haciendo bien, vamos muy bien, confíen en el proceso, es por el gobierno. Y para cuando pases por el gobierno, vas a necesitar pisar la base de la posición. Porque tú delante del Señor y yo, nuestra posición es de inferioridad. Eso te lo defino desde ya. Tú y yo delante del Señor somos inferiores. El Salmo 100 que te puse al principio, que te dije, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese me está diciendo que entonces yo no sirvo. No, no te digo eso. Te digo que tú estás limitado, que tú estás limitada y que necesitamos aceptar que hay una fuerza superior que está buscando acercarse contigo y que quiere gobernar tu vida. ¿Qué hay de bueno en eso ese? El mismo Señor dijo, sus caminos no son mis caminos. Sus ideas no son mis ideas. Dice literalmente, mis caminos son mucho más elevados que los suyos. Pero necesitas andar en mis caminos. Oye, no puede ser tus caminos, pero con mi forma, ya no estás dejándome gobernar. Dijo más temprano por acá la chica, es que el gobierno es gobierno todo. Porque si no es gobierno todo, entonces no es gobierno. No es el rey. Ya se dan cuenta, el rey era rey para todo. Pero cuando, esto sí gobiernas, en esto no. Entonces no es el rey. Entonces no estás como que así, mira. Yo les doy un consejo. Entrega tu gobierno. Esa es la conclusión del primer tema. Entrega tu gobierno. Te digo una cosa, entrega tu gobierno antes de que te tengan que descoyuntar la pata. Porque a lo mejor tú dices, no, mira, estoy bien, no me han descoyuntado de nada. Pero a veces no es la pierna literal, a veces, ¿y qué tal si son tus finanzas? ¿Y qué tal si es tu salud? ¿Qué tal si es, y qué tal, y qué tal, y qué tal? Como a Job. ¿Me explico? O sea, que a Job todo, vamos, el Señor quiere encontrarse contigo, quítale todo. Y al final voy a estar yo. Bueno, como decía, a ver, mira, Señor, mira, como cuando la policía no ocupa una pistola, Señor. No, mira, me postro, me rindo. No tengo nada que seguir defendiendo. O sea, al final todo es tuyo. Dice la palabra que todo es hecho por Él y para Él. Mi dinero que está en mi cuenta de banco, Él lo puso ahí. La comida que nos vamos a comer, Él la produjo. Él comemos de su mesa. Cuando tú entiendes que Él es el rey, imagínate esto, el rey te invita a comer todos los días de su mesa. Comes de las alacenas del rey. El dinero que tienes en tu cuenta proviene de las bóvedas del rey. ¿Cuándo? Cuando conoces tu identidad. Si tu identidad no es de ser hijo del rey, ¿de acuerdo? De ser gobernado por Dios, te prometo que nunca vas a disfrutar de eso. Va a ser como un pez que así con su pecerita lo ponen enfrente de la playa. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? O sea, el pez y cree que porque lo llevaron enfrente de las olas ya está libre. Pero no se puede nadar más de su pase. Y se va y se topa con el vidrio. Y va y se topa con el vidrio. Pero dice, no me quiero ir. Yo aquí soy el rey. Porque si me salgo para allá, allá no soy el rey. Pero en mi pecerita sí. ¿Ya me entiendes lo que quiero decirte? Ese era el problema con la mentalidad de Jacob.
que no lo lograba. Dos cosas para terminar, hacer las conclusiones y nos vamos a un break. ¿Por qué dice entonces el libro diferente? ¿Por qué la Biblia menciona diferente a esto? ¿Por qué si sí tiene sentido? Bueno, pregunto, tiene sentido la explicación, ¿cierto? Como de, el que es superior es el... ¿Por qué aparece diferente? Bueno, yo le pregunté eso alguna vez de la persona que escuché esta explicación y me dijo, en el hebreo Ezequiel, bueno, me dijo que eso lo encontró en una enciclopedia de comentarios rabínicos muy antigua. Dice que en esa enciclopedia mencionaba que en el idioma hebreo no está escrito, y eso es una realidad, en el idioma hebreo no está escrito quién le dice a quién qué cosa. Solo menciona así. Y dijo, y menciona lo que dijo. Y contestó, y menciona lo que contestó. Y le respondió, pero no dice, el ángel le respondió a Jacob, no dice eso. ¿Me explico? ¿Cómo dice nada más? Dijo, contestó, mencionó. Si yo digo eso, ¿me explico? Puedo yo decir, pues cuando yo lo traduzca, yo le puedo poner, y dijo, no. Y Jacob dijo, entonces ya puedo decir que esto lo dijo Jacob. Bueno, al revés, lo dijo Jacob, ¿de acuerdo? Cuando ya empezaron las traducciones. Entonces, en el idioma hebreo no dice quién dijo qué. Pero te digo una cosa, no le pusieron quién dice qué cosa porque no se necesita. En el hebreo no se necesita. Porque todos saben en hebreo qué significa la palabra bendecir. Todos en el hebreo saben que bendecir no es como, bendecir porque mucha gente dice que voy a bendecir tu ministerio y dinero. O, o venimos a bendecirte, Señor, y creemos que es música para levantar las manos. Pero si les digo, ¿qué es bendecir? Ustedes, cada quien diríamos como algo diferente. Pero en el hebreo, que es la palabra barak, todos saben que bendecir es arrodillarse. Tal cual. Si yo te digo, Señor, quiero bendecirte, Señor, me voy a arrodillar. Así. Eso significa, y todos en el hebreo saben qué es eso. No se necesita que escriban quién dice qué cosa. Pero en español, como bendecir, no lo tenemos bien claro. Y como te dije, algunos significa levantar las manos, para otros significa adorar, para otros significa dar dinero, para otros significa dar una palmadita. Como que es subjetivo, dice en español si se hubieran necesitado. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué aparece al revés? ¿Por qué aparece literalmente al revés? ¿Me explico? Bueno, la única explicación y la más profunda que hemos tenido es justo por las traducciones y las traducciones y las traducciones que se han hecho. Y que justamente la casa de esas traducciones siempre ha sido lo relacionado con la parte grecorromana, ¿sí? Del latín, del griego y toda esa parte. Y si tú te vas a ver cuál es la filosofía de esas casas, las casas griegas, romanas, de latín, el griego, toda esa parte, te vas a dar cuenta que está centrado toda esa filosofía en un solo concepto, en el humanismo, donde el humano es el que es el fuerte, el que es bello, el que no se equivoca, el que es esto, el que es esto y el que es esto. Ese es el humanismo, la filosofía centrada en el humano. Entonces, si tú lees en el español, que viene del latín, del griego, ¿quién es el que está siendo como protagonista? El humano. ¿Te fijas? Pero cuando lees en el hebreo te dices, no puede ser el humano el fuerte. Porque entonces, ¿por qué el humano quedó en el piso si él era el fuerte? ¿Por qué dejó que le escoyuntaran si él era el fuerte? Claro, porque está mal traducido. Y está no solo mal traducido, está alterada la traducción. Y además nos faltó que en vez de que pusieran bendecir, pues pusieran así, entre paréntesis, arrodillarse. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y lo segundo es que les quiero compartir un principio científico con respecto al tema de las borreguitas y de las cabritas que podían nacer a pesar de que fueran lisas, que sean manchadas a pesar de que fueran lisas. Eso tiene que ver con los homocigotos y con los heterocigotos a nivel de ADN, del ARN y de la parte científica. Les voy a dejar este artículo que pueden escanear ese QR, ¿de acuerdo? Hay mucha más información y ustedes pueden investigar muchísimo más. Lo revisaron y se dieron cuenta que sí funcionan los estímulos visuales y lo comprobaron en las colas de unas ratas en un laboratorio, ¿de acuerdo? Se comprobó que había ratas que no tenían manchas en sus colas y podían producir, por causa de la parte de la estimulación visual, podían producir ratas o ratoncitos que tuvieran la cola manchada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existe como principio científico de esto? Sí existe. Existe método científico. Entonces, lo que Jacob estaba haciendo no era una cosa como divina, o sea, era una cosa que sí tenía, que sí tiene, perdón, explicación científica. ¿De acuerdo? Entonces, primer tema concluye acá con este consejo.
entrega tu gobierno. ¿Esto es algo que tengo que hacer? No, yo te expliqué qué es el gobierno y cuál es tu posición. Entregar tu gobierno, esa es tu decisión. No es mi decisión, ni tampoco es una cosa a la que te digo, haz esto, o a ver, todos póstrense. No, ¿dónde le voy a decir eso? No le voy a decir eso nunca. ¿Por qué? Porque es una cosa de su intención, de su juicio y a lo que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Ok, hacemos una pausa para preguntas y para comentarios. Adelante. No fue la pregunta que yo tenía, ¿no? O sea, la traducción, porque lo nombré así, y mi otra pregunta es, ahí Jacobo no sabía que realmente se estaba enfrentando con el ángel del Señor, o sea, con un enviado del Señor, o sea, que ya estaba reconociendo y por eso le pedía la bendición, o sea, digo, bendición y no tanto porque por ¿cómo se llama? El significado también puede ser bendición. Entonces, yo siempre lo he entendido como que el ángel sabía que se iba a enfrentar con el Ujú. hermano al otro día. Entonces, decía, o sea, me tengo que ir porque se tiene que cumplir tu propósito y obviamente él reconocía que se estaba enfrentando con el ángel. Entonces, por eso le dice, hasta que no me bendigas, O sea, ¿no? dame tu respaldo. Exacto, porque ya estoy sometido, o sea, ya me doy cuenta después de que me rompiste la cadera, o sea, ya me someto, ¿no? Entonces, y por eso es que ahí le cambié, porque el Señor reconocía que era conforme al corazón, estaba entendiendo y por eso es que le cambió el nombre, o sea, obviamente, Claro, podría ser una muy buena interpretación sabiendo que se iba a enfrentar. no había entendido, Sí, o sea, yo sé que esto de pronto es como, ¿cómo se dice cuando es como impactante? Así de, wow, o sea, esto nunca lo había visto así cuando lo he compartido con personas que por primera vez lo escuchan. Es como, o te impresiona, y dices, "Ala", o sea, bien, o dices, no, o sea, está contraria a la Biblia, porque también puede existir eso, ¿no? Am, Podría ser, pero quiero pedirte, Judith, que tomes en cuenta todo el contexto completo. O sea, todo el contexto, vamos a suponer, la tendencia de la vida de Jacob, de siempre resolvérselos a sí mismo, ¿de acuerdo? El contexto lingüístico, ¿se acuerdan que les dije? El contexto lingüístico, el social, el geográfico, y les dije varios contextos. El contexto lingüístico te dice que bendecir es arrodillar, y eso sí es una literalidad, o sea, no es una cosa que necesita interpretarse en el hebreo. ¿Me explico? Si nos vamos al español, sí podríamos como cambiar un poco y añadir interpretación, gracias a la persona que me dice que ya es la hora de comer. Am, y si tomas en cuenta todos los contextos y ves el resultado final, que son dos, bien importante esto, el resultado final es que termina en el piso, él, o sea, Jacob, y dos, que le cambia el nombre, por algo que realmente sí va a ser algo impactante. Entonces, por eso es como, o sea, sí podría caber si te quedas solo en el español. Pero si quieres ser como íntegro para interpretar y para entender la Biblia, necesitarías pasarte al hebreo, al menos en esa palabra. Y esa palabra hace como que hace que todo cambie como de pronto en sus posiciones, en su sentido. Entonces, sí podría ser si nos quedamos acá, ¿vale? Y si nos vamos acá, sí nos reacomoda otra vez todo. ¿Vale? lo importante es que le cambió el nombre, ¿no? Ya lo Ajá, exacto. ¿Me Exacto. permites agregar, Ezequiel? Fíjense qué interesante, porque comúnmente vemos que en el español hemos escuchado a mucha gente expresar, yo bendigo a Jehová, yo te bendigo, Dios, e incluso como un cliché de despedida de sin bendiciones, ¿correcto? Cuando, después de haber entendido este concepto desde el punto de vista hebraico, te das cuenta que para que exista una bendición tiene que estar la intervención divina, soberana. Si no, no existe bendición. Y cuando tú te vas a otros versículos, como por ejemplo, ahorita me fui al Salmo 103, versículo 1 y 2, o 104, versículo 1, lo voy a leer rápido, dice así, versículo 103, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero también y es exactamente el mismo número, H1288. Con el identificador, ¿se acuerdan que con eso podemos detectar? Blue Bible que tengo, lo que sea. Y te das cuenta que también, así como arrodillarse, otro de los significados hebraicos, que es exactamente el mismo, es to bless,
o to adore, es adorar. Entonces, esto se le llama paralelismo bíblico. La misma palabra en hebreo aplica de diferentes maneras bajo el mismo concepto aplicado al concepto y a la práctica que se llevaba en ese momento. Entonces, eso apoya lo que está diciendo Ezequiel de que tienes que considerar todo el contexto y cómo en ese paralelismo bíblico se va repitiendo de la misma manera en circunstancias diferentes la misma palabra. Sí, es muy bueno eso. Por ejemplo, si ustedes se meten a esa Biblia paralela o sea, buscan el versículo y con el código se meten, les da todas las veces que aparezca esa palabra y un montón de versículos. Entonces, lo que pueden hacer ahora, que esto que puede ser, les digo, impactante, pues agarren ese, oprímanle ahí y vayan viendo versículo por versículo y debería de aplicar la parte de bendecir, tiene que ver con arrodillarse. Y ese capítulo, si lo lees, mira, puedes volver a leer la cita que dijiste, pero cámbiale en vez de decir bendeciré, pon arrodillar o el verbo y cámbialo como sea necesario para que dé el sentido. El 103.1 dice en lugar, bendice alma mía, Jehová es, arrodíllate, alma mía, ante Jehová, podría ser así. ¿Te fijas? Y dice el versículo 2, arrodíllate, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego el otro. Y luego el 104, arrodíllate, alma mía, Jehová es lo mismo, este mismo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y bendiga todo mi ser, o sea, y todo mi ser se rinda, o sea, de verdad se postre a tu santo nombre. ¿Se fijan la diferencia? Claramente que te hace como, Y ahí sería como, y bendiga y adora. y adora, o sea, imagínate. Y esa plenitud. ¿Y qué es esto? O sea, es, reconozco mi posición, Señor, tú mandas. O sea, tú mandas y mi alma lo recuerde, y mi cuerpo lo recuerde. Y si no, mira, me pongo de rodillas para que entienda que es acá mi posición. ¿Ya me entienden? O sea, es una cosa didáctica que te hace entender a qué nos estamos refiriendo. Acá había otra mano levantada. Sí, bueno, y también hay otra palabra que cuando la lees dices que es raro, ¿no? Pero es por las traducciones que a veces no están bien, como que el Señor se arrepintió de haber creado al humano y no es que se arrepintió. Cuando ya tengas ahora sí, vas a adquirir el recurso, dices tú, como que no sé si realmente se entiende. A ver, no. ¿Qué puede hacer? Revisar la palabra en su diccionario original. ¿De acuerdo? Y así vamos a seguirlo trabajando justamente. Decir que Dios no es hombre para que se arrepienta, pues ahí tienen la confusión. Exacto. Pues vamos a hacer una pausa. Aquí termina el tema número 1. Regresando, vamos a defender el primer insignia, el primer pin. Y así que, pues, seguimos. ¿De acuerdo? Muy bien.